Bendiciones, vamos a empezar ahora a estudiar el libro de Gálatas y vamos a pedir a su Elohim Yahweh que nos siga guiando y nos siga permitiendo escudriñando su palabra, a seguir aprendiendo más para que el velo sea quitado. En el nombre de Yahshua HaMashiach se lo agradecemos. Amén. Vamos a empezar con el capítulo 1 de este libro de Gálatas, en la cual se ha habido mucha confusión referente a la traducción, en el cual también se dice mucho que en el libro de Gálatas anuncia que la Torá está anulada, lo cual es un error, en el cual vamos a ver primeramente los versos del 1 al 9. De Shaul, un emisario también de todos los hermanos que están conmigo, recibí mi comisión por medio de Yahshua HaMashiach, el Elohim, el Padre, quien lo levantó de los muertos, y no de seres humanos o por medio de humanos. La asamblea de Galut Ya, misericordia y shalom a ustedes, Elohim Padre y el Adón Yahshua HaMashiach, quien murió por nuestros pecados para que pudieran ser salvados del malvado sistema del mundo, presente en obediencia a la voluntad de Yahweh nuestro Padre. A Él la gloria por siempre y para siempre. Amén. Estoy sorprendido que sean tan ligeros en separarse de mí, Él que los llamó por la misericordia del Mashiach y volverse a otras supuestamente buenas noticias, que no son en lo absoluto buenas noticias. Lo que seguramente está pasando es que ciertos individuos los están acosando y tratando de pervertir las genuinas buenas noticias del Mashiach. Pero ni tan siquiera nosotros, o por tal hecho un malá del cielo, le anunciar algunas llamadas buenas noticias, contrarias a lo que hemos anunciado, que esté bajo maldición para siempre. Lo dijimos antes y lo diremos otra vez. Si alguien anuncia las buenas noticias contrarias a lo que ustedes recibieron, que esté bajo maldición para siempre. Vemos en el verso 2 que dice Galut Ya, lo que conocemos como Gálatas, pero es Galut Ya, viene de la palabra Galá, el cual significa cautiverio e ir exilio. Una gran parte de la región antes llamada Ashur, o la de los arameos, aquí fue donde muchos de la casa de Israel fueron llevados exiliados y dispersados. Desde ahí sabemos que se fueron a los 4 extremos de la tierra. Así que Galut ya es el cautiverio de la casa de Israel. En el verso 9, lo que sucedió en el tiempo de Shaul, que es conocido como Pablo, había 3 grupos pervirtiendo el evangelio de Yahshua. ¿Quiénes eran? Los seduceos, los fariseos y los esenios de Qumran. Esta era una secta que niega a Yahshua. Vivía en cuevas y trabajaba como escribas haciendo copias. Todos estos tenían sus propias reglas y ordenanzas, que es la ley oral judía, con lo cual pervertían el mensaje de Shaul. Por eso hay mucha traducción, por eso hay mucha confusión en este libro. Y estas personas lo que querían era mostrar que para ser salvos solo necesitaban la circuncisión y la Torá. Pero sabemos que más que eso. Pero aquí quiero aclarar algo. No digo que la circuncisión ya no es. Y que la tevilá, que la inmersión ya no es. Porque sí lo es. Pero vamos a ver más adelante la explicación en este libro. Por eso Shaul, conocido como Pablo, tampoco estuvo en contra de la circuncisión y de la inmersión, lo que muchos conocen cristianamente el bautismo, ya que se necesitaba Yahshua para la salvación. Y eso era que los 3 grupos querían quitar a Yahshua, los grupos que se mencionaron ahorita, los seduceos, fariseos y los esenios de Qumran. Entonces vemos aquí cómo todo lo querían adulterar. Por eso la circuncisión y la inmersión se hacían después de reconocer a Yahshua y estar en obediencia a la Torah de Yahweh. Y esto es para la casa de Israel y para los extranjeros. Entonces vemos que primero se tenía que tener el conocimiento para hacer la inmersión y la circuncisión, no antes. Por eso aquí, en esta falsa doctrina, se dispersaba con gran rapidez. Hacía que los dispersados negaran a Yahshua. Es por eso que muchos adulteran las escrituras de Shaul, de Pablo, pero sabemos que la circuncisión sigue vigente y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a seguir estudiando los versos 10 al 24. Ahora bien, parece esto como si estuviéramos tratando de tener aprobación humana. Yo quiero la aprobación de Yahweh, o estoy tratando de complacer a la gente.
Si estuviera haciendo todavía no fuera un siervo del Mashiach. Además, hermanos, les voy a hacer esto bien claro a ustedes. Las buenas noticias, como yo las proclamo, no son producto humano, porque ni me fueron enseñadas ni las recibí de ningún hombre. Vinieron por medio de la revelación directa de Yahshua HaMashiach. Porque ustedes han oído de mi vida anterior, en el judaísmo tradicional, cómo hice lo mejor que pude para perseguir a la asamblea de Yahweh y destruirla. Y como era más celoso por las tradiciones heredadas por nuestros padres que la mayoría de los judíos de mi edad, entonces ascendí con mayor rapidez que ellos en el judaísmo tradicional. Pero cuando Yahweh, quien me apartó desde antes de yo nacer y me llamó por su misericordia, me eligió, revelarme a su Hijo, para que yo anunciara a los gentiles, no consulté con nadie. Y tampoco subí a Jerusalén a ver lo que eran emisarios antes que yo. Más bien inmediatamente fui a Arabia y después regresé a Damasco. No fue sino hasta 3 años después que subí a Jerusalén para conocer a Keifa, que es conocido como Pedro, y me quedé con él por 2 semanas. Pero no vi ningún otro emisario excepto a Jacob, el hermano de Ladón. Referente a estos asuntos, acerca de lo que estoy escribiendo, declaro delante de Yahweh que no miento. Después fui a Siria y a Cilicia, pero en Judá, y la asamblea no sabía ni cómo yo lucía. Solo estaba oyendo los reportes. El que solía perseguirnos ahora predica las buenas noticias de la fe que anteriormente quería destruir. Y ellos alabaron a Yahweh por mí. Vemos aquí que en el verso 10, Shaul Pablo nunca trató de añadir y nunca trató de quitar nada de la Torah para agradar a la gente, ya que él era sal. Y cuando la sal cae, llega en la llaga, arde y molesta. Por eso cuando se habla la verdad, ahora entendemos que la reacción es el enojo, es la molestia, es el cuestionamiento, porque la verdad es la sal que nos pica en el orgullo, nos arde y nos hace explotar. Por eso necesitamos ser sal, tenemos que hablar con verdad. Recordemos que la verdad es justicia. Pero sabemos que muchos prefieren endulzar que recibir afrentas. Por eso muchos quieren que se hable con dulzura a la gente para que la gente no se enoje. No, nosotros no venimos a agradar a la gente. Por eso vemos también en el verso 12 que en aquel tiempo muchos falsos profetas y falsos maestros acusaban a Shaul. Pero sabemos que Shaul fue arrebatado y fue al tercer cielo y fue Yahshua quien le enseñó. Así que los farsantes no acusaban a Shaul, sino a quien acusaban era Yahshua, por lo que escribió Shaul, ya que las palabras de Shaul eran palabras de Yahshua. Y eso lo podemos ver en 2 de Corintios 12, 2:5, 2 de Corintios 12, 2:5. Conozco un hombre que en unión con el Mashiach, que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si estaba en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Yahweh lo sabe. Y yo sé que tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no sé, Yahweh lo sabe, fue arrebatado al Gan Edem y escuchó cosas que no se pueden poner en palabras, cosas que no son permitidas a un ser humano pronunciar. Acerca de ese hombre, yo me jactaré, pero acerca de mí mismo no me jactaré, excepto de mis debilidades. Ahí vemos que se estaba anunciando que él mismo fue el que estuvo con Yahshua y aprendió de él. Vemos también en el verso 18. Vamos a ver primeramente lo que dice Keifas, Pedro. Lo que se anuncia, mejor dicho, para que me entiendan, vamos a ver lo que representa el verso 18. Vamos a leer 2 de Pedro 3, 15, 16. Y piensen en la paciencia y salvación que viene de nuestro Adón. Así como nuestro querido hermano Shaul también les escribió, siguiendo la sabiduría que Yahweh le dio. En verdad, él habla de todas estas cosas en todas sus cartas. Ellas contienen algunos conceptos que son difíciles de entender, conceptos que los no instruidos e inestables distorsionan por su propia destrucción, como hacen con las otras escrituras.
Vemos aquí cómo Saúl no estaba negando los mandamientos ni las ordenanzas y pactos de la Torah de Yahweh, ya que aquellos tiempos se estaba adulterando las cartas de Saúl, de Pablo. Por eso muchos dicen que Saúl, dice que no a la Torah y no a la circuncisión. Pero como se vaya estudiando, como les dije ahorita, se dan cuenta que él no estaba diciendo eso. Vamos a continuar con el capítulo 2 para seguir entendiendo más referente a este libro. Vamos a los versos 1-3. Entonces, después de 14 años, volví a subir a Jerusalén, y esta vez con Barnabá, y llevé conmigo a Tito. Subí en obediencia a una revelación y le expliqué a ellos las buenas noticias que proclamo entre los gentiles. Pero privadamente a los directores reconocidos hice esto por estar preocupado que mi trabajo previo y el actual hubieran podido haber sido en vano. Pero ellos no forzaron a Tito, mi acompañante de los gentiles, a someterse a la Brit Milá, circuncisión. Vemos en el verso 3 que aquí Saúl no estaba diciendo que no hay circuncisión. Lo que estaba diciendo es que como Tito era de Galut ya de los dispersados de Efraín, de Gálatas, no era requisito inmediato. Es por eso que las reglas fueron dadas. Vamos a ver Hechos 15:1-5. Hechos 15:1-5. Pero algunos hombres bajaron de Judá a Antioquía y empezaron a enseñar a los hermanos diciendo: no pueden ser salvos, a menos que se sometan a la Brit Milá, la circuncisión en la manera ordenada por Moshe. Esto los llevó a una medida no pequeña de discordia y disputa con Saúl y Barnabá. Entonces la asamblea asignó a Saúl, a Barnabá y a algunos otros de ellos para que subieran a Jerusalén y poner esta celá ante los emisarios y ancianos. Ellos, siendo puestos por camino en la asamblea, pasaron por Fenicia y Shmoron, relatando en detalle cómo los goyinos gentiles se habían vuelto a Yahweh. Y esta noticia trajo gran alegría a todos los hermanos. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron bienvenidos por la asamblea, incluyendo a los emisarios, a los ancianos. Entonces reportaron lo que Yahweh había hecho por medio de ellos. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los ferushim, los fariseos. Ellos se levantaron y dijeron: es necesario que sean sometidos a la Brit Milá y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Entonces, estas fueron las reglas, nosotros vemos aquí, puestas por dirigentes judíos, no por Yahweh, ya que Yahweh tiene una orden o tiene un orden para circuncidarse. Aquí podemos ver que Timoteo ya había sido enseñado por su abuela Lois y su madre Eunice, donde dice eso, que Timoteo ya había sido enseñado. Segunda de Timoteo 1:5. Segunda de Timoteo 1:5. Dice: recuerdo tu sincera confianza, la misma confianza que tuvimos primero tu abuela Lois y tu madre Eunice. Y estoy convencido que tú también tienes esta confianza. Y Shaul, mucho se ha dicho, Shaul, Pablo, nunca circuncidó a nadie. No es cierto. Es muy importante aprender a escudriñar, a leer con atención. Incluso esta versión que yo uso, la Biblia Kadosh, incluso este pasaje que les voy a dar, o este verso, lo encuentran en la Reina Valera y aparece igual. Amén. Entonces vamos a ver que Shaul fue el que circuncidó a Timoteo. Entonces Pablo, como muchos lo conocen, sí circuncidó a Timoteo, en el cual es una muestra de que Pablo no negó la circuncisión. Vamos a leer Hechos 16:3. Hechos 16:3. Saúl, Pablo, quería que Timoteo lo acompañara. Entonces, así que le hizo la Brit Milá por causa de los judíos que vivían en esos lugares, porque ellos sabían que su padre era griego. Entonces, Pablo circuncidó a Timoteo. Y ahí nos queda una muestra clara de cómo muchas veces nosotros adulteramos la palabra o la acomodamos como mejor nos convenga o nos basamos en doctrinas, pero es necesario basarnos a lo que está escrito. Por eso se está dando una enseñanza
en el cual es en el Brit Hadasha, el pacto renovado, como muchos lo conocen en el Nuevo Testamento, porque dicen que las cartas de Pablo anulan la Torá, dice que la Torá no es, entonces tenemos que seguir a Pablo. Cuando mismo Pablo está anunciando que la Torá sí es, la inmersión sí es y la circuncisión sí es. Por eso te aprendamos todos nosotros a que nuestros oídos sean circuncidados primeramente y aprendan a escuchar. Y nuestro corazón quede circuncidado para aprender a aceptar. Y nuestra mente quede circuncidada para aprender a guardar. Amén. Por eso quería enfocar el libro de Gálatas, que ha habido muchas dudas y muchas preguntas, y es necesario que cada uno aprenda y vea. Si dices amar a Yahshua, cumple lo que mandó por él mismo y mandó por medio de sus siervos. La Torah sigue vigente, la circuncisión sigue vigente, pero con un orden. La circuncisión no salva, Yesi, no nos salva. Salva a Yahshua. Pero tienes que cumplir, porque la circuncisión, lo van a ver más adelante, es un acto de amor. ¿Amén? Vamos a continuar con el capítulo 2. Vamos a ver los versos 4 al 7. En verdad, la cuestión salió a relucir solamente cuando uno que pretendía ser hermanos, pero se había infiltrado, vinieron superstitivamente a espiar la libertad que nosotros tenemos en Mashiach Yahshua, de modo que pudieran esclavizarnos. Ni tan solo por un minuto accedimos a ellos, para que la verdad de las buenas noticias fueran perseverada para ustedes. Además, aquellos que eran los directores reconocidos, los que ellos eran, a mí no me importa. Yahweh no juzga por apariencias exteriores. Estos directores no aportaron nada a mí. Antes, por el contrario, ellos vieron que yo fui confiando con las buenas noticias para los incircuncisos, tal como Keifa lo había sido por los circuncisos. Aquí en el verso 5 eran los judíos que practicaban la herejía gálata, lo voy a decir así, la que requerían inmediatamente la circuncisión y la inmersión, ya que ellos se creían amos, o sea, dueños, y querían que los dispersados, la casa de Efraín, que estaba regresando allá, se sometieran a ellos como esclavos. Y vemos que eso venía del judaísmo ortodoxo. Entonces aquí vemos cómo todo fue basado para que Efraín no regresara. ¿Qué estaba haciendo el judaísmo ortodoxo? A muchos no les va a gustar esto, pero es necesario decirlo. El judaísmo ortodoxo quería someter a esclavitud a Efraín. Recuerden que Efraín no tuvo la primogenitura. Por eso también el judaísmo, lo voy a decir así, no todos, aclaro, pero una parte del judaísmo formó las leyes orales, lo que ustedes conocen, el Mishnah, el Talmud, la Cábala, el Zohar, las Takanot, las Kabanot, lo que ustedes gusten. Todo eso lo puso incluso de no pronunciar el nombre, por decir Hashem. Todo eso puso un muro, un cerco, puso Judá para que no se llegase a la Torah. ¿Por qué puso ese cerco? Ese cerco lo puso para así no dejar a Efraín se volviera a la Torah. ¿Dónde dice eso? Luego voy a dar el estudio, el audio del libro de Juan. Ahí viene, hablando incluso nuestro mismo Adón Yahshua, reprendiendo todo lo que hicieron para que Efraín no regresara. Por eso nuestro mismo Adón Yahshua vino por Efraín. Porque Judá puso un cerco, porque lo puso, porque acuérdense que hay un odio entre las dos casas. Entonces por eso se formó todo eso. Y eso es lo que está pasando. Entonces por eso, si se fijan, muchos reniegan o llegan a aborrecer las escrituras de Pablo. Porque Pablo exhibe todo lo que se estuvo haciendo y él enderezó el camino. Entonces la mayoría de Judá lo insulta y dice que son mentiras de lo que él habló. No, simplemente es que él desnudó la verdad. Y por eso se fue con los gentiles a enseñarles lo que es la pureza de la Torah y que nosotros debemos de seguir. Y no es porque odiemos a Judá. Simplemente todos tenemos que venir a nuestra restauración, llorar unos por otros, hacer tefilá. Pero era necesario que esto se dijera
para que ustedes entendieran por qué se formaron tantos libros fuera de la Torá. Y muchos los van y los quieren cumplir, cuando eso fue hecho para que Efraín no se volviera a la Torá. Porque lo que quería Judá era formar esclavos, porque ellos querían ser los dueños de todo. Y en pocas palabras, todo fue por el pleito de una primogenitura. Vemos en el verso 7, en lo que se mencionó ahorita, tenemos que aprender algo aquí, en el cual está el incircunciso, Efraín, en el cual también se conoce como el acrobustia. Bueno, aquí Shaul fue llevado a ellos, a los incircuncisos, que son los de acrobustia, pero ellos veían de un ancestro de los antepasados que sí se habían circuncidado, en lo que representa acrobustia. Pero por la desobediencia a la Torá y la olvidó. Y eso provocó que acabaran como extranjeros desechando la circuncisión, lo que se conoce tirando la tierra el prepucio. ¿Ok? Eso significa acrobustia. Y lo podemos corroborar en 1 Corintios 7, 18, 9. Alguno ya era circunciso cuando fue llamado, entonces no debe de tratar de remover las marcas de la circuncisión. Alguno era incircunciso cuando fue llamado, no debe someterse a la brit milá. Ser circunciso nada significa y ser incircunciso nada significa. Lo que importante es guardar los mandamientos de Yahweh. Aquí la que usan mucho y dicen, ya ven, no los debemos de circuncidar. Vamos a leer más adelante y vamos a ir entendiendo. Esta palabra que se dio en 1 Corintios 7, 18, 19, vamos a entenderla, en la cual ahora yo les dije que la acrobustia, el incircunciso, la casa de Efraín, es que antes eran circuncidados, rechazaron la circuncisión y se hicieron gentiles. Ahora están los circuncidados, que se les conoce como peritomé. ¿Ok? Incircuncisos, acrobustia, circuncidados, peritomé. Bueno, en el verso 18, que leímos ahorita, 1 Corintios, ¿ok? Lo que leímos ahorita, cuando dice no debes de tratar de remover la circuncisión, es porque esa práctica se usaba por judíos en la época de Antíoco Epífanes, era un general griego, ya que algunos judíos, utilizando hierros, jalaban el remanente del prepucio para cubrir el glande y pasar por desapercibidos y poder salvar sus vidas. Entonces ellos mismos tapaban la circuncisión. También cuando Pablo o Shaul dice los incircuncisos, que son los acrobustia, no busquen circuncidarse, es porque en el pasado lo fueron por sus antepasados, pues eso es la casa de Efraín, ya que eran, como les dije, la casa de Efraín, pero no significa aquí que la circuncisión esté anulada. Ahorita me van a entender el por qué. En el mismo verso 19 del libro de 1 Corintios que se leyó ahorita, dice la circuncisión y la incircuncisión no es importante, que es donde muchos dicen, ya ven, no nos tenemos que circuncidar. Pero vamos a ver a lo que se refiere, que no es importante para la salvación, porque para la salvación lo importante es Yahshua, pero la circuncisión es después de tener conocimiento de la Torah, no antes. Era a lo que se estaba refiriendo él, no de que la circuncisión ya no era. Él siempre cuando habla así, acuérdense que él siempre se refiere a las dos casas, siempre. Entonces no puede quitarle a Efraín el pacto de Abraham, porque es parte de Efraín. Y podemos decir, bueno, si nosotros no somos israelitas y así nos salvamos, no, porque la Torah viene siendo tanto para el pueblo y para los extranjeros. Entonces, lo voy a decir así, nadie se salva. Pero tiene un proceso. Primero tiene que tener conocimiento. ¿Cómo voy a circuncidarme de algo que voy a entrar en un pacto que no conozco? Tienes que conocer primero.
aprender, vivir la palabra para que lo hagas por amor. No se hace por obligación, se hace por amor. Por eso ahora entendemos que esta señal, que es la circuncisión, es un pacto mostrado para que el varón muestre que pertenece a Yahweh. Entonces vamos entendiendo aquí que para la salvación no es solo la circuncisión, la peritomé, e incircuncisión nada son en sí mismo. ¿A qué voy? Si tú solamente como los judíos dicen te circuncida, ya te salvaste, no, no es nada. Necesitas a Yahshua. Pero no puedes quitar la circuncisión tampoco. Entonces mi fe es en Yahshua. Por fe, mi amor a Yahshua, obedezco a la Torah. Y cuando tenga mi obediencia, mi conocimiento a la Torah, mi acto de amor va a ser la circuncisión. Porque es un acto de amor, no un acto de obligación. Entonces vemos lo importante que es obedecer los mandamientos de Yahweh. Porque cuando ambos grupos, la crouste y la peritomé, los incircuncisos y los circuncisos, conocen la Torah, descubren mayormente los mandamientos de lo que fue dicho por Abraham. La circuncisión es la clave que pertenecía al pacto de Yahweh, el cual hizo con Abraham y con su cera, o sea, la semilla, en el cual podemos entender nosotros que la circuncisión es voluntariamente por amor. ¿Ok? Por eso quise explicar ese pasaje del libro de Corintios, que es el cual todos toman y decimos, la circuncisión ya no es, bueno, ya más o menos ustedes llegaron a entender con qué fin fue esa explicación. Para que ustedes poco a poco vamos a ir aprendiendo y escudriñando más, e incluso se les va a hacer más fácil comprender las escrituras. Vamos a rezar al libro de Gálatas, vamos a leer los versos 8 al 21. Desde el momento que él estaba trabajando en Keifa para hacerlo emisario a los circuncisos, había trabajado en mí para hacerme un emisario a los gentiles. Así que habiendo percibido la misericordia que se me había dado Jacob, Keifa y Johanán, los pilares reconocidos de la asamblea, extendieron a Barnabá y a mí la diestra de la confraternidad para que pudiéramos ir a los gentiles y a ellos a los circuncisos. La única petición de ellos fue que debíamos acordarnos de los pobres, de lo que yo me había reservado esfuerzos. Además, cuando Keifa vino a Antioquía, me puse a él públicamente porque estaba claramente equivocado. Pues antes de la llegada de ciertas personas dirigidas por Jacob, él estaba comiendo con aquellos de los pueblos. Pero después que vinieron, se retiró y se separó a sí mismo porque tenía miedo de la facción que favorecía a las de circuncisión. Y los otros creyentes judíos se volvieron hipócritas, igual que él. Hasta también Barnabé fue descarriado por su hipocresía. Pero cuando vi que no estaban andando por camino recto, manteniéndose en la línea con las verdades de las buenas noticias, le dije a Keifa delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿por qué estás obligando a los gentiles a vivir como judíos? Somos judíos de nacimiento, no como los llamados pecadores goy. De cualquier modo, nosotros hemos llegado a conocer que una persona no es declarada justificada por Yahweh, basada en la observancia legalista, obras de la ley o mandamientos de hombres, en el cual de los mandamientos de la Torah, sino por medio de la confianza en la llenura de la fe del Mashiach. Entonces nosotros también ponemos nuestra confianza en el Mashiach Yahshua. Nos volvemos fieles a Él para que podamos ser declarados justificados por la confianza en la llenura de la fe del Mashiach, y no basado en la observancia legalista de los mandamientos de la Torah. Por cuanto basados en la observancia legalista de los mandamientos de la Torah, nadie será declarado justificado. Pero si nuestra búsqueda para ser declarados justificados por Yahweh por medio de nuestra unión con el Mashiach, nosotros mismos somos hallados pecadores, entonces el Mashiach es un instigador y cómplice del pecado, Yahweh no lo permita. En verdad, si yo reedifico otra vez la esclavitud legalista que yo destruí, realmente me estoy haciendo un transgresor. Pues fue dejando que la Torah hablara por sí sola, que yo morí a las tradicionales malas interpretaciones legalistas, para que sí pudiera vivir la relación directa con Yahweh.
Cuando el Mashiach fue ejecutado en la estaca como un criminal, yo también lo fui. Así que mi soberbio ego ya no vive, pero el Mashiach vive en mí y la vida que ahora vivo la vivo en el cuerpo, la vivo por la misma confianza y la llenura en la fe que tenía el Hijo Yahweh, el cual me amó y murió por mí. Yo no rechazo el don de la misericordia de Yahweh, pero si de la misma manera que uno obtiene justificación por medio de legalismos, obras de la ley, entonces la muerte del Mashiach no tiene ningún sentido. Aquí vemos en el verso 12 que aquí cuando comían eran con los pueblos. ¿Qué pueblos eran? Eran las 10 tribus, de la casa de Israel. Cuando se dice que se retiró aquí Pedro, se estaba comportando como fariseo, ya que separarse en hebreo es prush. Prush es fariseo. Ya que ese es el pensar de los fariseos. Vamos a leer Hechos 15:5. Hechos 15:5. Pero algunos de los que habían llegado a confiar eran de la secta de los Perushim. Ellos se levantaron y dijeron, es necesario que sean sometidos a la Brit Milá y dirigidos a observar la Torá de Moshe. Cuando leímos ahorita y cuando dice Pedro que tenía miedo de la facción favoreciendo la circuncisión, se refiere que estos eran los judíos que habían creído en Yahshua, pero ellos querían someter como esclavos a Efraín. Por eso hay que tener mucho cuidado con unos que dicen que yo creo en Yahshua, pero te vengo a judaizar. Cuidado con ellos. Y vemos en el verso 14, muchos dicen que Keifas, Pedro, estaba comiendo comida que no era kosher. ¿Qué es comida kosher? Comida no pura o la ordenanza de Yahweh mandó por los alimentos. Y no era así, porque también dicen, ya ven, Pedro comía de todo. No, sino lo que se estaba diciendo es que él siendo judío vivía como arameo. ¿Quién eran los arameos? Como las 10 tribus de la casa de Efraín. Entonces lo que estaba diciendo aquí Pablo es que si Pedro, siendo luz, vive en oscuridad y está guiando así a Efraín en oscuridad, cuando él debería de haber guiarlos por luz, estaba haciendo piedra de tropiezo. Y a lo que estaba reprendiendo Saúl, porque él estaba todavía Keifas actuando como los fariseos. No me siento con ellos para no evitar problemas, sino tenía que convivir con su hermano porque actuaban así y así por el mismo odio que había hacia la casa de Efraín. Por eso Judá los rechazaba. En el verso 15 vemos también, si tú debes tener misericordia y no lo haces, se está profanando el nombre de Yahweh públicamente. Entonces vemos que aquí lo que estaba haciendo Pedro estaba mal, estaba blasfemando el nombre de Yahweh con sus actitudes. ¿Por qué? Porque Pedro les enseñaba lo que era el amor, lo que era la misericordia, mostrando que él era judío y estaba con ellos, pero al llegar los fariseos actuaba con desprecio a Efraín, a los gentiles, porque no estaban circuncidados. Por eso su mensaje estaba siendo piedra de tropiezo. En el verso 16, cuando habla de las obras de la ley, es una herejía, es una enseñanza que pertenece al judaísmo y no pertenece a la Torá. Por eso se acomodan y dicen, ya ven, lo mostró como algo legalista. La Torá ya no es no. Lo que Pablo reprendía eran los mandamientos de hombre, los mandamientos rabínicos y las tradiciones de los ancianos. Está reprendiendo el Talmud, Zohar, Cábala, todo eso. Lo reprendía. ¿Por qué? Porque lo ponían como Torá cuando no es Torá. Ese es un cerco de destrucción. Ya lo que estábamos reprendiendo, ya lo que él estaba exhibiendo, pues eso lo odian. Entonces, esa doctrina que se estaba usando, él lo estaba mostrando que no pertenecía a las dos casas de Israel. ¿A quién pertenecía? Todas estas doctrinas de la ley pertenecía a la unidad de los esenios, que era una comunidad espiritual palestina. Era una secta junto con los fariseos, seduceos y los celotes. Entonces ahí van entendiendo cómo hay mucha similitud entre la Cábala, la mano de Fátima, con los palestinos, porque fue una mezcla que se hizo junto con Babilonia. Por eso nosotros ahorita que tenemos que hacer, aprender a discernir que la ley son mandamientos de hombres. Aquí hay que aclarar algo muy importante. En la versión Reina Valera
Si ustedes se fijan, casi a todo le llamo ley. La ley, entonces todo lo enfocó como ley, entonces tú enfocas ley, la ley de Moisés, lo voy a decir así, entonces la ley no es, no. Hay que saber discernir. Esa fue una de las peor traducciones que hizo la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la Reina Valera, que es creada por la Babilonia, y los judíos, ¿a qué voy? No querían que Efraín volviera. Por eso adulteraron las cartas de Saúl completamente y las dejaron confusas para que Efraín no regresara. Pero es necesario volver. Por eso nosotros, ¿qué tenemos que aprender a discernir aquí? Que la ley, que así deben de haberle puesto, ley son los mandamientos de hombres. Y cuando Saúl o los siervos en toda la Tanaj, toda la Biblia, cuando mencionen Torah, deberían de haber sido los 5 libros de Moshe. Por eso les dije que en la Reina Valera no hay diferencia, todo le llaman ley, pero tenemos que aprender nosotros a discernir. Por eso en el verso 19 que leímos ahorita el libro de Gálatas, aquí Saúl menciona que si se apoya en la Torah de Yahweh y lo que él descarta y aborrece son las obras de la ley oral y los mandamientos de hombres, ya que eso fue añadido a la Torah, porque no fue mandado por Yahweh. Por eso él mismo lo dice, vamos a leer el verso 19, dice, pues fue dejando que la Torah hablara por sí sola. Yo morí a las tradicionales malas interpretaciones legalistas, o sea, yo morí a las tradiciones judías, a todo lo que me han enseñado los ancianos y los mandamientos de hombres. A eso se refiere, para que sí pudiera vivir en relación directa con Yahweh. Entonces la Torah, perdón, nos lleva a una relación directa con Yahweh. Entonces nosotros no podemos ir más allá. Por eso el cerco, por eso Efraín, por eso Yahshua fue con la mujer samaritana. Por eso él fue a entregar la Torah, porque sabía que Judá no lo iba a hacer. Y él fue el ejemplo mayor a entregar la Torah pura para que ellos pudieran nosotros tener esa conexión con él. No necesitas más libros, no necesitas nada, solamente la Torah pura, en la que te lleva a una comunión con Yahweh. Entonces vamos entendiendo cómo fue todo tan planeado para adulterar las cartas de Saúl y a llevarnos a confusión. Pero esperemos que este libro nos ayude a entender mucho más de qué es lo que está pidiendo Yahweh a Efraín. Porque Gálatas o Galus ya nos está hablando a nosotros. Entonces era necesario sacar este libro en audio para que nosotros vayamos entendiendo. Doy por terminado la otra, si Yahweh nos permite, el próximo sábado seguimos estudiando el libro de Gálatas. Vamos a terminar con una tefilá. Nuestro Elohim Yahweh, te agradecemos porque nos has permitido seguir escudriñando, nos permite seguir viendo, nos permite seguir aprendiendo. Guía nuestros caminos, guíanos en todo momento a hacer tu voluntad, a hacer lo que tú estableciste y no basado en mandamientos de hombres, sino basándonos en la Torah pura que tú estableciste desde el inicio. Te agradecemos por esta enseñanza en el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Recuerden los audios en el canal de YouTube, Yahshua la Torah hecha carne, y sigamos escudriñando y amando su palabra. Y acepten la verdad, aunque sea difícil, sea muy dura. Recuerden, la verdad es como la sal que nos purifica. Amén. Shalom. Obrajot.